Dios me les bendiga. Bueno, una vez más con el gran privilegio y oportunidad de compartir con ustedes el mensaje del Señor. Así que todos los que están allí en la comodidad de su hogar, su casa, pues pueden ubicarse y de pronto si pueden ir a abrir la Biblia y nos ubicamos en Juan capítulo 16 y estaremos entonces desde el verso 7 hasta el 15. Pero primero oremos. Ayúdame y acompáñame a orar. Padre, yo te doy gracias, soberano. Gracias por el privilegio enorme que me otorgas de poder compartir tu palabra que es verdad. Permite, Señor amado, que a través de esta corta reflexión bíblica seas tú hablando a través de este servidor, llegando, tocando y redarguyendo los corazones de todos aquellos que ahora mismo están escuchando. Y que seas tú, Cristo amado, glorificado por la palabra. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, Juan capítulo 16, el verso 7, dice la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aunque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, muy bien, ya hemos orado y teniendo una porción bíblica tan conocida, tan reconocida, pues quisiera contextualizar esto a lo que hoy estamos viviendo, tratar de ser muy pertinente. Pues, ¿qué es lo que estamos viviendo? Algunos dirán, bueno, esto estoy viviendo yo, esta situación, pero de manera muy general, en estos días, una cadena colombiana de pollo llamada Frisbee, digamos que está enfrentándose ante una disputa legal en otro país, en España. Una empresa española sencillamente ha registrado y ha utilizado el nombre, la imagen de esta cadena alimenticia, Frisbee, pero lo está haciendo sin autorización, registrando la marca sin ser su legítimo creador, generando confusión y apropiándose de una identidad que no le pertenece. Este caso despertó tremendo sentimiento de defensa de lo auténtico en Colombia. Cantidad de personas se han unido ayudando a esta causa. ¿Cuánto más entonces esto nos mueve a nosotros y nos deja ver la importancia de proteger lo que es genuino y lo que es verdadero? Este conflicto nos lleva precisamente a reflexionar en ello, sobre cómo en el ámbito espiritual también existen intentos de suplantar, de usurpar la autoridad y autenticidad de Cristo. Y así como Frisbee defiende su identidad, como creyentes nosotros debemos de hacer apología, debemos de reconocer y seguir al verdadero vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad y protege la autenticidad de nuestra fe. El título que le he dado a este mensaje, pues tiene que ver con el eslogan de lo que está aconteciendo. Nadie lo hace como el Espíritu Santo lo hace. Esta situación de usurpación, esto que en España toman la imagen, el logo, los colores, todo esto, pues está generando confusión en cantidad de personas, confusión y reclamos, porque están explotando un hombre sin tener una
una autoridad o un origen de esa autoridad. Y esta situación nos ilustra cómo algunos hoy representan a Cristo sin ser enviados por Él. Toman ese nombre sin conocer ni siquiera al Cristo de la gloria. Como representantes lo están haciendo muy mal. Algunos, y bueno, un contexto mucho más amplio, pues hace poco también la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, nombra al nuevo vicario, según ellos, que es el Papa, ¿cierto? El Papa americano con ciudadanía peruana, donde esta iglesia dice, este es el representante de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, el texto pues nos está mostrando que el verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Nadie lo hace como el Espíritu Santo lo hace. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Como primer punto, el Espíritu Santo convence al mundo, escúchalo muy bien, convence al mundo, no lo acomoda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mis queridos, el vicario de Cristo no busca aplausos, no busca popularidad, no busca nada de eso. Lo que busca es, por el contrario, confrontar el pecado. Y confrontar el pecado en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Lo que hace el vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo, es señalar al justo, porque la Biblia dice que hemos sido justificados por Cristo, pero también anunciar el juicio. Y ese vicario que el mundo necesita, pues no es político, tampoco diplomático, sino más bien profético y transformador. El mundo necesita convicción espiritual, no solo una información religiosa. El Espíritu no adorna el error, lo confronta con la verdad. Mis queridos, y creo que con este primer punto, que el vicario de Cristo o el Espíritu Santo convence al mundo. Déjame decirte esto, porque a través de la predicación bíblica, hoy hay cantidad de personas o iglesias que tienen título de ser una iglesia cristiana, donde realmente el mensaje, lo que están transmitiendo, que se supone es palabra de Dios, la han editado. Entonces, al editarla, la gente que está escuchando supuestamente un mensaje de Dios, pues no va a sentir la necesidad de arrepentimiento. No se va a convencer de pecado porque la palabra fue editada. Porque el predicador lo que quiere dar es un masaje, más no un mensaje de parte de Dios. Lo que él quiere es que la gente esté acomodada, que se sienta cómoda, que se sienta bien. Por eso no habla de la necesidad que tiene el ser humano de arrepentirse. Y el Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Y el Espíritu Santo convence cuando aquel que está lleno del Espíritu, aquel Pedro, recuerda cuando inicia la iglesia, que realmente vino ese Espíritu de Dios como viento recio que sopla sobre toda la casa, que todos son llenos del Espíritu Santo, y Pedro es el que se levanta y da claridad ante lo que algunos dicen, porque muchos dicen están borrachos, pero Pedro aclara y luego predica. Y en su predicación lo que él hace es confrontar la realidad que están viviendo todos. Y al confrontar la realidad les está dando una mala noticia. Y la mala noticia, ustedes son culpables, ustedes mataron al autor de la vida. Y la audiencia, algunos de ellos, pues, la mayoría rechazó, la mayoría se burló, pero otros sencillamente se compungieron de corazón y sencillamente preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Somos culpables, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro ahí da la buena noticia, después de la mala. La buena noticia es arrepiéntase y conviértase. Y luego en el capítulo siguiente es arrepiéntase y bautícense. Mis queridos, creo que el Espíritu de Dios que mora en el creyente y mora en el creyente para formar a Cristo dentro del creyente, para formar el carácter de Cristo, es el que nos convence a usted y a mí de que estamos mal. Porque todos venimos de una naturaleza caída y pecaminosa. Todos venimos de allí.
y genera necesariamente, pues al venir de una naturaleza caída y pecaminosa, ¿qué nos va a esperar? Una condenación eterna. Pero cuando Cristo irrumpe en nuestra vida, pues a través de su Espíritu nos convence, nos ubica, nos abre los ojos, quita el sentir que había antes, ahora nos hace poner los pies en tierra para darnos cuenta de que hay una gran necesidad, y es la necesidad del Evangelio, es la necesidad de Cristo. Por eso Él convence al mundo, recuerda, convence, no lo acomoda. Él no admite el error, lo confronta. Y vemos ese pasaje tan claro allí en Pedro, predicando y confrontando. Y es lo que hoy todos debemos de hacer. El segundo punto, recuerda el título, nadie lo hace como el Espíritu Santo lo hace. Pues, ¿qué hace el Espíritu Santo? Además de convencer al mundo, lo que hace es guiar al creyente. ¿Qué es lo que hace? Guiar al creyente. Él guía, no desvía. Guía a toda la verdad, no a tradiciones humanas. Porque eso es lo que realmente hace el vicario de Cristo según la Iglesia Católica. Guía a una tradición, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, a lo que ellos hacen. Pero ahí entonces no está conforme a lo que dice la Escritura, porque ahí nos está desviando, no nos está guiando. El verdadero vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. El Espíritu no trae nuevas revelaciones. No, la palabra ya la reveló Él mismo. Él la reveló, Él la inspiró y ahora Él mismo nos ilumina a nosotros para entender y comprender lo que Él reveló y lo que Él inspiró. Nos guía a la verdad. La palabra es verdad. Por eso no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar ante nuevas revelaciones que muchos dicen que hay. No nos dejemos engañar ante la buena predicación porque habla fuerte, porque sube la voz, porque dice esto o aquello. No, el GPS para nosotros es el Espíritu Santo que nos ilumina para entender lo que Él mismo inspiró y reveló. Mis amados, el representante de Cristo en la tierra, que es el Espíritu Santo, que nadie lo hace como Él lo hace, Él realmente nos guía. Tú y yo, para poder ser guiados por Él, necesitamos tener comunión con Él. Necesitamos escudriñar la Escritura, la palabra, la que Él inspiró, la que Él reveló. Y allí encontraremos la verdad y nos dejaremos llevar por lo que Él dice allí. No nos podemos dejar llevar por cantidad de libros que podemos tener. En el caso mío, perdón por la ilustración, por gracia del Señor tengo una buena biblioteca cristiana con buenos tomos allí de teología que me ayudan. Pero mi verdadera guía es este libro que compone 66 libros. La Biblia, la palabra de Dios. Aquellos me sirven de apoyo, de ayuda. De pronto allí un comentario bíblico me ayuda. Pero quien verdaderamente me debe de guiar es la palabra del Señor. No sé cómo te encuentres tú, pero así es. ¿Sabes? El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y ante situaciones personales, tú y yo, si tenemos comunión con Él, con el Padre, con Cristo, por medio del Espíritu, también podemos preguntarle qué hacer ante esta situación, qué determinación tomar. Pero la cierta realidad es que la mayoría de personas, aunque digamos ser creyentes, tomamos determinaciones, sí, basadas en el razonar, en el pensar, en lo que ve el ojo, y luego oramos, luego buscamos la dirección de Dios, y debería de ser lo contrario. Deberíamos de buscar la guía del Señor antes de tomar la determinación. ¿Sabes? El apóstol Pablo, por allá en Hechos capítulo 16, en uno de sus viajes misioneros, fue el mismo Espíritu Santo que le impidió, le prohibió que él llegara a Asia. Él se lo prohibió. Pero Pablo estaba haciendo la obra misionera. Pablo había sido enviado por el mismo Espíritu Santo y por la iglesia de Antioquía a la obra del ministerio. Hechos capítulo 13 nos muestra que la iglesia está orando, ayunando, ministrando, y entra en escena el Espíritu Santo señalando, apartando a Pablo y a Bernabé, y luego los están enviando. El mismo que lo apartó lo envía y ahora lo acompaña. Pero cuando él está haciendo lo que se le dijo que debería de hacer, él está en su propósito, más bien en el propósito divino, está caminando en él,
Y la intención de Pablo es llegar hasta todo lugar, a predicar el evangelio, a llevar esperanza, a presentar a Cristo, a levantar al caído. Pero el Espíritu se lo prohíbe. Y algunos dirán, pero ¿y por qué? Porque no era el momento adecuado, no era el momento indicado. Pero luego vemos que podríamos decir que el mismo Espíritu, a través de una visión, el apóstol Pablo ve a un macedonio que lo llama. Y Pablo entiende entonces que si se le prohibió ir a Asia y ahora tiene una visión a un macedonio que lo llama, él sencillamente se dirige allí. Allí no encuentra al macedonio, pero sí encuentra un grupo de mujeres a las cuales les predica, les evangeliza, y allí nace la iglesia. Esto es tremendo. Pero luego el mismo Espíritu que le impidió que fuera a Asia, a los años ya le permite que llegue. Y allí se forma y se establece la iglesia de Éfeso. Es el Espíritu guiándonos. Por eso tenemos que tener comunión con Él. Pero nota que el primer punto es que convence al mundo. ¿Por qué al mundo? Porque la palabra es hasta lo último de la tierra. Y es el Espíritu que obra en el corazón de aquellos que oyen. Y dice que convence. Ni tú ni yo, cuando predicamos el Evangelio, convencemos a nadie. Pero Él es el que guía al creyente, no al mundo, al creyente. Ya me convenció de que estaba en una situación caída, que tenía la gran necesidad de arrepentirme, de abrazar la fe, porque el Señor se atraviesa en mi camino con propósitos divinos. Ahora me está guiando, ahora Él me guía, guía al creyente. Ojo pues, guía, no desvía, guía a la verdad, no a tradiciones humanas. Pero el tercer punto es que glorifica a Cristo. Nadie lo hace como el Espíritu Santo lo hace. ¿Qué es lo que hace? Sencillamente convence al mundo, guía al creyente y por último glorifica a Cristo, glorifica a Cristo. Y esto es tremendo. Dice el verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El vicario celestial, es decir, el Espíritu Santo, no busca atención para sí, tampoco exalta a la madre de Jesús ni a ninguno de los apóstoles. Él lo que hace es exaltar a Cristo, lo dice literal, Él me glorificará a mí. Y creo que si miramos la religiosidad, donde triste y lamentablemente hacen lo contrario. Exaltan a cantidad de personas que dicen ser santas, pero no como lo dice la Escritura, sino porque ellos lo han santificado según su clero, según su forma, y no están exaltando a Cristo, le están dando gloria a otros personajes. ¿Por qué? Porque entonces acuda a San Pedro, acuda a San Judas, vaya ante María, y allí entonces puede intervenir por usted para que usted sea salvo. Cuando la palabra de Dios nos dice que el único Salvador es Jesucristo. El único que merece gloria, honra y alabanza es Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 15, verso 26? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No solo glorifica a Cristo, sino que da testimonio de Cristo. Un movimiento, escucha esto, un movimiento que glorifica al hombre, un movimiento que glorifica al Papa o a María o a la institución, no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que nadie lo hace como Él lo hace, nos guía y ahora nos permite glorificar a Cristo. Él es el que glorifica a Cristo y pone ese sentir en cada uno de nosotros. Digamos que, volviendo a la ilustración, esa sede falsa de Frisbee por allá en España, usó el logo, usó la imagen, usó los colores, pero no honró su origen. No lo honró, lo usurpó, lo tomó, lo robó. No le dio la gloria, el reconocimiento a aquel que fundó esa imagen, a aquel que fundó esa marca de pollos, aquel que creó esto, no, lo usurpó. Hoy muchos entonces, al igual, asisten a iglesias con nombres cristianos,
pero lo único que tienen es nombre, porque de Cristo no tienen nada. Sus enseñanzas no saben a Cristo, no huelen a Cristo, ni siquiera hablan de Cristo. Así como aquellos en España toman un nombre reconocido, ¿verdad? Pero que no es de ellos, lo usurpan. Ponen una imagen, usan unos colores, tienen la fachada perfecta, pero ¿qué? No saben al original, no huelen al original. ¿Por qué? Porque ha sido usurpado. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Me encanta como Pablo escribe a los filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Recuerde, ¿a quién ha exaltado? A Cristo, aquel que se había despojado. Porque Pablo primero dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué sigue diciendo? Allí está diciendo Pablo, tú y yo debemos de tener ese ejemplo que es Jesús, que estando en su gloria se despojó, se humilló. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo? Por lo cual ahora Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla que sea doblada y toda lengua confiese que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor. Lo exaltó hasta lo sumo. Y es lo que hace el Espíritu, mis queridos. El mismo Apocalipsis capítulo 5 dice, el cordero fue inmolado, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mis queridos, ojo, porque muchos hoy quieren tomar lo que le pertenece al Señor. Hoy muchos están robando la gloria que le pertenece a Cristo. Muchos están asumiendo algo que no les corresponde, lo están usurpando, lo están tomando, y así no debe de ser. El Espíritu Santo es el único representante legítimo de Cristo, enviado por Él mismo con el Padre, con la misión de transformar, con la misión de enseñar y glorificar. No viste de blanco, no vive en Roma, ni necesita tronos. Vive en el creyente, guía a la iglesia y glorifica al Hijo. La imitación de la marca Frisbee en España ha generado confusión comercial, pero la suplantación del lugar del Espíritu en la iglesia genera confusión espiritual y eterna. Mis queridos, si tú crees en el Señor, déjame hacerte esta pregunta: ¿quién te está guiando? Si eres creyente, si dices yo soy de Cristo, ¿quién es tu guía? ¿Es la voz del Espíritu o las estructuras religiosas o la tradición humana? ¿Quién es tu guía? Dice la palabra del Señor: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quién es el que te está guiando? ¿Quién es el que te está direccionando? ¿Cuál es tu GPS? ¿Por qué tomas determinaciones? ¿Por qué asumes responsabilidades sin acudir a la presencia, sin buscar el rostro del Señor, sin contar con Él? ¿Eres creyente? Pues entonces que sea el Espíritu Santo guiándonos a cada uno de nosotros. Permíteme orar por ti. Señor, yo te doy gracias, soberano. Gracias, Rey amado. Gracias, soberano Dios, porque a través de esta palabra hoy tocan nuestros corazones. Eso es lo que espero, Señor, que a través del mensaje tú redargullas, tú sigas convenciendo al que está en pecado para que sean movidos, Señor, al arrepentimiento. Aquellos que realmente caminan contigo, pues, Señor amado, que tú seas esa lumbrera, esa lámpara a los pies, lumbrera al caminar, que seas tú la guía, el GPS, Espíritu de Dios, guíanos a la verdad y permítenos que con nuestras acciones, conducta, testimonio, te glorifiquemos. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús.
Dios me les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Recuerde, nadie lo hace como el Espíritu Santo lo hace.